Saludos Wargamers and Players, bienvenidos a Miniature World, soy Maincop y en esta guía de pintura veremos cómo dar color de forma rápida y sencilla a los Hussars de la megacorporación Bauhaus. Para ello se ha buscado un esquema clásico que se basa en colores blancos y marrones. En esta miniatura se recomienda el uso de pinceles finos de pelo largo y pincel de detalle. Si se quiere reducir la dificultad que suele entrañar pintar blancos, puede imprimirse la miniatura en blanco o en gris. En este caso, la miniatura está imprimida en negro. Para crear blancos hay varias formas de realizarlo de manera sencilla. En este caso queremos que el blanco tenga un acabado de fondo azulado. Lo que haremos será tomar un tono de azul gris, como puede ser el Fenrisian Grey de Game Workshop, y lo mezclaremos con un poco de Cantor Blue hasta lograr un tono de azul claro de mezcla. Con la pintura bien diluida, daremos una capa base hasta cubrir completamente las zonas que queremos tener con el acabado blanco. Con la capa base ya aplicada, procederemos a transformar esta capa en el tono de blanco que deseamos. Aquí tenemos dos opciones. Si queremos dar un salto rápido al blanco y que la armadura sea prácticamente opaca a ese color, añadiremos una buena cantidad de White Scar a la mezcla base para que el tono salte rápidamente al blanco y dar unas pasadas para luego finalizar con White Scar puro. El resultado será un blanco muy vivo pero sin apenas contraste con el fondo dado. La otra opción es ir añadiendo poco a poco el White Scar y crear un difuminado hasta el blanco, creando un efecto de multitono.
El aspecto final será la de un azul que se transforma en blanco en la dirección que hayamos realizado el difuminado. Sea cual sea la opción elegida, finalizaremos dando white scar puro en bordes para enfatizar los perfiles. Con la armadura terminada, ahora procederemos a pintar el resto del traje. En este caso, nos iremos por un tono marrón amarillo apagado. Para ello, daremos una base con una mezcla de Rhino Hide y Steel Legion Drab en una proporción de 80-20. No cornfield, no memory, no grave. Come with me. Para realizar las formas y dar las luces a la ropa, iremos aumentando la proporción de Steel Legion Drab de la mezcla base, para acabar enfatizando las arrugas más predominantes con un acabado más claro de la base original.
Para pintar las líneas de camuflaje daremos un primer tono en Celestra Grey. Para realizar la marca pintaremos una pequeña línea cuyo punto medio sea más grueso que los extremos. Cuando hayamos pintado tantas líneas como queramos, aquí va al gusto, daremos por encima una nueva pasada con White Scar, pero solo por la parte interior, dejando ver un exterior de la pintura anterior, que quedará a modo de bordeado. Para las correas y mochilas daremos una base de Rhino Hide, al que luego aplicaremos un lavado muy leve de Agrad Earthshade. Cuando la shade haya secado, mezclaremos Rhino Hide con Wolfram Brown a partes iguales y comenzaremos a dar la luz. Podemos sencillamente pasar el pincel de forma suave por encima para resaltar todos los detalles de estas zonas. Luego, en las correas, haremos un degradado desde el tono oscuro al claro, de forma que las zonas más claras sean las que están más hacia el pecho de la miniatura.
Para el resto de correas, botas y arma usaremos un tono negro, que iluminaremos progresivamente añadiendo un gris al mismo. Los perfilados tendrán que ir en un gris más claro al conjunto para resaltarlos. Y siguiendo estos sencillos pasos, en poco tiempo tendremos nuestras tropas listas para enfrentarse a sus rivales. Espero que os haya gustado esta nueva guía de pintura. Darle un me gusta si ha sido así. Si estás iniciándote en el hobby o quieres recordar nociones básicas de pintura, recomiendo visitar nuestra sección de vídeos Iniciándose en el hobby, donde damos un repaso general a los principios del mismo. Suscribiros si no lo estáis, para manteneros al día de nuestras novedades. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.